palabra de Dios. También que se pueda poner en pie, leeremos la escritura y leeremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el versículo 25. En adelante. Estaría bien, mis hermanos, que también pudiéramos coger las Biblias que están aquí, así todos pudiéramos leer este texto juntos. Y dice así en Juan, el capítulo 4, el versículo 25 en adelante. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Hasta aquí, mis hermanos, quiero orar por unos breves instantes. Amén. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, me pongo ante tu presencia, Dios mío, sabiendo, Dios mío, que hemos leído tu palabra, la cual es incambiable, Padre. Y tú hiciste, Dios mío, la promesa de que pasaría el cielo y la tierra, Padre, pero tu palabra permanecería siempre igual, Señor, por todos los siglos, Padre. Por tanto, la palabra que tú un día hablaste, Señor, hoy tenemos el privilegio de leerla, Padre, también hoy en este día, Padre. Te ruego, pues, Dios mío, que hoy la palabra, Señor, que ha sido hablada, hoy, Dios mío, Señor, podamos ponerla, Dios mío, Señor, ante tu pueblo, Padre. Que las palabras que te han puesto en mi corazón sean dirigidas por ti, Señor, y que toda sabiduría humana, Padre, que todo pensamiento, Padre, que no pueda venir, Señor, de tu gloria, sea arrancado y quitado, Padre, para que cada palabra, Señor, cada cosa que se diga desde este púlpito, Señor, seas tú tomando las riendas y el control para hablar a cada corazón que se encuentra, Padre. Amén. Así que toma los dejo presentados, sabiendo que lo vas a hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Amén. Bien, este es un texto, mis hermanos, una historia de esa mujer que todos hemos leído en alguna ocasión. Todos sabemos de quién se trataba. De esa mujer ramera, una mujer de mala fama. Como bien sabemos, esta mujer fue a buscar agua al pozo, mis hermanos. Cuando quizás ninguna de las doncellas de ese tiempo que iba a buscar agua, ella no podía ir a esa hora, porque era una mujer que la podían apuntar con un dedo, una mujer que le podían acusar. Por lo tanto, esta mujer no se consideraba digna de juntarse con las demás mujeres a coger agua del pozo. Por lo tanto, esta mujer quizás fue a una hora que iba todos los días a esa hora a buscar agua del pozo, porque tenía necesidad de beber de esa agua. Y un día, mis hermanos, el Señor, cansado del camino, porque al final el Señor Jesucristo sabemos que era Dios, pero Él nunca usó su poder para beneficio suyo. Igual, mis hermanos, que yo quizás recibo una palabra de Dios y se la hablo a ustedes, pero yo también necesito que alguien también me hable a mí la palabra de Dios, porque todos, mis hermanos, tenemos un don para repartir con los demás. Como por ejemplo, mis hermanos, esta botella de agua. Esta botella de agua está llena de agua para que otros puedan beber de él. Amén. Así todos nosotros, mis hermanos, somos necesarios en la obra de Dios. Amén. Y el Señor, cansado del camino, mis hermanos, se sentó junto a este pozo, el pozo de Jacob. Y qué casualidad que esta mujer también estaba ahí en ese pozo, cogiendo su agua, mientras que los apóstoles, dejando al maestro solo al lado de ese pozo, se fueron a buscar de comer. Y la mujer, mis hermanos, cogiendo agua de ese pozo, le dijo al Señor, como bien sabemos: mujer, dame de beber. Y ellos tuvieron una conversación. Esta mujer, ahí el Señor le declara qué había hecho esta mujer, que no era una mujer digna, que ella había tenido 5 maridos, y el marido que tenía ahora tampoco era el marido que tenía. Es decir, que tenía 6 maridos y ninguno de ellos era el suyo. Por lo tanto, esta mujer se quedó sorprendida de que
este hombre le declarara lo que había en su corazón. Pues ella esperaba, mis hermanos, al Mesías. Y ella se lo dijo así, dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor, mis hermanos, se declaró delante de ella, yo soy el que habla contigo. Ahora, mis hermanos, esta mujer dice que dejando allá su cántaro, dice que se fue de nuevo. Ahora nos sorprendieron mucho de ver que el Señor hablaba con una mujer. Pues antiguamente hablar con una mujer, mis hermanos, sobre todo un maestro, como la gente le tenía al Señor por maestro, por rabí, no era algo normal. Uno no podía hablar con una mujer, era algo, digamos, ofensivo, era algo que no se solía hacer. Por eso los apóstoles dicen que se maravillaron viéndole hablar con una mujer, pero ninguno respondió nada. Pero esta mujer dejó su cántaro allá, ese cántaro que ella iba a buscar, ese cántaro de agua que iba a llevar para su casa, se olvidó de nuevo de sangre. Se olvidó ese agua que necesitaba, de repente se lo olvidó. Porque ella pidió que le diera el Señor Jesucristo de esa agua, que sería en ella una fuente de agua viva. Y él dijo, Señor, quiero de esta agua. Y el Señor le declaró, yo soy el Mesías, el Cristo, aquel que tú estás esperando, yo soy Él. Por lo tanto, esta mujer, creyendo esta palabra, dice que fue a la ciudad y empezó a decir a todo el mundo, a todo aquel que le prestaba atención, mirad, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ellos, junto con el testimonio de esta mujer, fueron a ver al Señor. Porque, mis hermanos, el Señor ha descendido desde ese tiempo hasta ahora a buscar a sus ovejas. Porque dice la palabra de Dios, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, mis hermanos, esta mujer era una oveja perdida. A pesar de que no era de Israel, que no era una judía, ella era una oveja que estaba en busca de su pastor. Estaba perdida, mis hermanos, como bien sabemos. Las ovejas no tienen sentido de orientación. Si usted deja una oveja sola, ella va a empezar a buscar por todas partes, pero nunca se va a poder juntar con el rebaño. Necesita la guianza del pastor. Necesita que alguien la guíe, la dirija, para que esté en un lugar seguro. De la misma manera, mis hermanos, esta mujer siendo oveja, perdida, en un momento, mis hermanos, ella escuchó la voz de su pastor y ella tenía necesidad de seguir esa voz. Por tanto, toda aquella persona que escuchó la voz de esta mujer también fueron ovejas que iban a ir en pos de ese maestro, de ese Señor, de ese pastor que dice que a buenos pasos nos pastoreará. Y qué maravilloso es, mis hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estuvimos buscando agua de un pozo, que tenemos necesidad constantemente de ir a ese pozo. Quizás será el pozo, mis hermanos, de la mentira, el pozo quizás, mis hermanos, del alcoholismo, o simplemente no tiene que ser una necesidad, simplemente usted tiene que estar fuera de Dios. Usted tiene una necesidad. Y esa necesidad le hace buscar las cosas del mundo, las fiestas, la tecnología, los videojuegos. Pero cuando uno conoce la voz de su pastor, ya no le gustan esas cosas. Ahora quiere el agua viva que el Señor le quiere dar. Porque es un agua que sale de su corazón, un agua que brota para la vida eterna. Y no tiene necesidad de buscar cosas del mundo, porque ahora el agua que el Señor le prometió, esa agua está en su vida. Por lo tanto, mis hermanos, es glorioso, es maravilloso que las ovejas escuchen la voz del pastor. Porque la palabra de Dios, que según el designio de la voluntad de Dios, según su deseo, porque fue deseo de Él, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fue un deseo suyo que usted y yo fuéramos elegidos por gracia, no porque usted valiera algo, ni yo, ni porque yo pudiera ser algo grande en
este mundo, sino porque Él hizo una elección. Una vez, mis hermanos, el pastor puso un ejemplo de que una tela, mis hermanos, se puede poner encima de una mesa. Y en esa tela usted va a coger y quizás se va a hacer una falda, una camiseta. Y usted hace la forma de la camiseta para recortar esa tela. Pero la tela que ha escogido para recortar es igual de buena que la que sobró después. De la misma manera, el Señor pudo haber escogido a cualquier otra persona que a usted, pero el Señor le eligió a usted. Amén. De la misma manera que eligió a Abraham, de la misma manera que eligió a Pedro, que eligió a todos los apóstoles, porque el Señor eligió a sus hijos para que fueran hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que vivamos por Él. Amén. Por lo tanto, eso tiene que ser algo maravilloso en su vida, saber que ha sido elegido por Dios, que ha sido apartado del mundo, aunque usted no lo sabía cuando estaba en el mundo, cuando usted no tenía conocimiento de Dios. El Señor ya lo estaba cuidando desde ese momento. Él iba a escoger el momento y la hora en que usted recibiera la palabra de Dios, recibiera la voz del pastor, para que usted se pudiera seguir en pos de Él. Pero ahora, mis hermanos, esta mujer, como bien hemos dicho, fue en pos del Señor. Y esa semilla que estaba en ella era algo que había en su corazón, una semilla que fue plantada en ella. Pero esa semilla, hasta que no llegara el agua de la lluvia, no puede nacer esa semilla. Bien lo sabemos. Si usted planta una semilla en tierra, si esa semilla no llega a pudrirse, esa semilla nunca podrá nacer. Ahora esta mujer recibió el agua de Dios, recibió su palabra, y cuando esa palabra vino a ella, esa semilla, mis hermanos, se pudrió. Esa vida cambió, porque el cántaro del mundo, el cántaro que le daba de beber, lo dejó allá donde estaba Jesús. Porque nosotros, cuando conocemos a Cristo, somos muertos con Él para resucitar con Él. Cuando Él fue en el bautismo, dice la palabra de Dios, que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero aquel que se bautiza por bautizarse, aquel que quiere pasar por las aguas, pero sin realmente tener en su corazón un convencimiento, sin realmente tener una verdadera certeza de que quiere conocer a Dios, de nada va a servir. Porque en nuestro corazón tiene que haber un arrepentimiento en ese bautismo, en el bautismo del agua, para morir con Cristo y resucitar con Él. Allí es cuando usted se pudre por completo, cuando usted empieza a hacer su cambio. Y esta mujer hizo eso, mis hermanos, dejó su cántaro, el cántaro que le daba de beber, y empezó a caminar con Cristo. Ahora, mis hermanos, esta mujer, como hemos dicho, era una semilla, pero la palabra de Dios nos declara que un hombre, mis hermanos, salió a sembrar su semilla, y él la sembró en buena tierra, y todos se echaron a dormir. Y al día siguiente un enemigo, mis hermanos, por la noche, dice que sembró mala semilla también en su campo. Por lo tanto, había trigo, buena semilla y cizaña en aquel campo. Y conforme fue lloviendo, conforme fue pasando los días, los siervos de aquel señor dijeron: Señor, ¿no plantaste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que han nacido estas malas plantas, estas cizañas? La arrancaremos y Señor de aquella viña. Le dijo: no, espera al tiempo de la siega, no sea que arranques el trigo y con la cizaña también. Porque, mis hermanos, cuando uno empieza en el Evangelio, todos tienen que pasar por el mismo proceso, por el proceso de la justificación, creer por fe, y pasar por las aguas, y ser bautizado, y pasar por la santificación, hasta llegar hasta el último paso, que es que el Señor more en tu vida, en tu corazón. De tal manera que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero la cizaña, mis hermanos, cuando se plantó en aquel campo, se pudrió de la misma manera que se pudrió el trigo. Y aparentemente todos eran iguales, todos tenían la misma forma, el mismo color, y todos fueron creciendo, mis hermanos. Asimismo, mis hermanos,
cuando la palabra de Dios viene a una vida, a un corazón, ya sea que sea predestinado o no, ya sea que una persona sea elegida desde la fundación del mundo o no, todos tienen derecho de recibir la palabra. Amén. Todos tienen derecho de oír, dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. ¿Cuántas iglesias usted puede ver llenas de personas? Multitudes y multitudes de gentes, pero quizás solo 5 personas de ese lugar son verdaderos creyentes. Porque muchos son los llamados, muchos son, mis hermanos, semillas, pero pocas, mis hermanos, quizás ser un trigo verdadero. Pero como hemos dicho, toda semilla para crecer tiene que pudrirse. Por lo tanto, todo buen cristiano o todo mal cristiano que recibe la palabra, en un momento ellos creen que Dios ha dado por ellos, creen que Cristo